el año 2018, como ustedes lo saben, se desempeña como el secretario de Educación del Estado de Jalisco. El día de hoy, como se los comentaba, estará presentando la conferencia Recrea, integrar aprendizajes para desarrollar el talento del futuro. Y ahora sí, recibamos con un cálido aplauso al escenario al secretario de Educación, el maestro Juan Carlos Flores Miramontes. Adelante, secretario, el escenario es todo suyo. Gracias. Muchas gracias. Oigan, pues qué enorme alegría es estar aquí con ustedes, realizar nuevamente Recrea después de 2 años complejos. Hoy tener nuevamente presencialidad ya en pleno, sin duda nos llena de alegría. Y bueno, pues si gustan entramos en materia, porque sin duda me parece que lo que estamos haciendo el día de hoy es fomentar herramientas que nos van a permitir tener un mejor desempeño en nuestros entornos educativos gracias a las herramientas que creo que vale la pena darnos cuenta que van a tener un impacto importante en nuestras carreras profesionales. La idea pues es hablar de cómo tenemos que construir ante la incertidumbre, ¿no? Quienes somos papás, quienes somos por supuesto educadores, creo que es muy difícil pronosticar qué va a suceder con el niño y la niña en su etapa de educación superior, en su etapa de emprendimiento, en su etapa de productiva, y cómo va a ser el mundo en ese entonces. Y cuando vemos películas de estas futuristas antiguas y que las vemos ahorita, ¿a poco no nos da mucha risa de cómo nos imaginamos el futuro? Casi siempre que nos imaginamos el futuro no acertamos, porque es algo muy complejo, porque depende de las circunstancias, pero sobre todo de la voluntad humana. Entonces, sería muy difícil pronosticar qué va a ser de nuestros alumnos en el futuro, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer el día de hoy? Pero el educador tiene herramientas, y una de esas herramientas indispensables, sin duda me parece, que es preparar a los alumnos a que puedan por ellos mismos adecuarse, ser flexibles en lo que les depara a ellos el futuro, es decir, prepararlos para aprender. Y déjenme decirles que en Jalisco lo tenemos que hacer sí o sí. Hace poco tiempo tuve la fortuna de acompañar al gobernador y a un grupo de compañeros del gobierno del estado a una gira a Silicon Valley, a San José, California. Y esa gira fue muy reveladora. Visitamos alrededor de 10 empresas de base tecnológica que operan en Jalisco. Visitamos Intel, HP, IBM, Oracle, y fue muy curioso porque yo le decía al gobernador y a mis demás compañeros que fue como si todos los CEOs, todos los directores de esas empresas se hubieran puesto de acuerdo para contarle algo muy similar, como contarle lo mismo, y eso es muy extraño, ¿no? Evidentemente no se juntaron, no hicieron una junta previa para recibir al gobernador, porque además íbamos a sus sedes y estaban tan distantes como en San José, como en San Francisco, y ellos, me parece que coincidieron porque tienen un análisis del mundo y de lo que va a pasar, no en el largo plazo, sino en el corto, por los eventos que estamos viviendo en el mundo. Guerra en Ucrania, saliendo del COVID, este esquema inflacionario pero con una restricción económica, esta necesidad de estas empresas de traerse sus operaciones que tenían en China, traérselas a las Américas, como ellos le llaman, y eso tiene una lógica muy simple. En los años 80 se construían todos los insumos electrónicos con esta mezcla, un 80% de componentes locales y un 20% con componentes chinos. Sobre todo le estoy hablando de la década de los 70, donde la calidad de los asiáticos no era muy buena, precio bajo, mala calidad. Pero esto fue cambiando conforme pasó el tiempo, y entonces la mano de obra barata de Asia hizo que se fueran las operaciones, la fabricación de estos enseres, desde microchips, la carcasa que contiene una computadora, bicicletas, motocicletas, autos, todo se empezó a fabricar en China, porque los norteamericanos en ese tiempo, década de los 80 ahora, creían que el valor estaba en el diseño. Y es cierto,
el valor de la economía de productos en buena medida está en el diseño, pero se perdieron por la década de los 90 y de los 2000 el hecho de que también se aprende mucho cuando fabricas. Y entonces se dieron cuenta que necesitaban tener las empresas en sus países. Y les pongo un ejemplo que los que son de mi generación se van a acordar. En los 80, cuando llegaron estas empresas al Silicon Valley mexicano, que somos nosotros en Guadalajara, recordarán que la mayoría de los directores y de los CEO eran norteamericanos. Toda la línea de media y operadores mexicanos, obviamente, pero los directores en los 70 y en los 80 eran norteamericanos. Los especialistas en la fabricación de enseres y de artículos norteamericanos principalmente, o alemanes, de las empresas que traían operaciones de Alemania a Guadalajara. Eso cambió, hoy no. Hoy estas empresas que operan aquí, sus directivos son mexicanos. Y no solo eso, sino que si ustedes van a Estados Unidos, van a Alemania, van a Japón y van a China, van a encontrar muchos ingenieros líderes de producto, de planta, de línea de negocio mexicanos. ¿Cómo pasó eso en 2 o 3 décadas? Porque construir y fabricar también genera valor, aprendes y después tienes un diferenciador valiosísimo que hoy Estados Unidos se dio cuenta por las guerras y por la economía y por la cadena de suministro, que viniendo de Asia es muy complejo de que las cosas lleguen a tiempo, y llegaban, pero la pandemia distorsionó todo, el costo del envío, ya una mano de obra que se estandariza, ya la gente no busca solo irse a un país a producir por la mano de obra barata, eso es muy poco valor agregado, lo hacen a través de una serie de beneficios que le generan a las empresas. En pocas palabras, lo que le contaron al gobernador y a nosotros en esa gira fue: mexicanos, prepárense. Vienen muy buenas oportunidades para desarrollar su economía porque nos estamos trayendo las líneas de producción que estaban en Asia, la traemos a América. Y los europeos están haciendo lo mismo. Y los asiáticos lo mismo. Las reglas del juego en las próximas décadas van a empezar a cambiar. Entonces, fíjense, un ejercicio de ver al futuro en donde nos dicen, prepárense, y ¿saben en qué nos dijeron que nos concentráramos los 10 directivos? Insisto, como si se hubieran puesto de acuerdo, forma al talento. Es importante tener terrenos, es importante tener facilidades económicas, cercanía con Estados Unidos, puertos marítimos, carreteras, importantísimo, pero no es lo más importante. Nos dijeron 2 cosas, yo de ahí aprendí 2 cosas muy importantes, el talento y estrategia. Si no tienes estrategia y no desarrollas el talento, difícilmente vas a ser competitivo en el futuro en estos negocios y en otros más. Ahorita estamos hablando del ámbito de la tecnología. ¿Y qué implica nosotros como educadores? Bueno, implica que ahora las organizaciones ya nos dejan ver qué va a pasar en el futuro. Y las organizaciones nos dicen, queremos personas talentosas, pero no que sepan procedimientos muy concretos, porque esos procedimientos muy concretos, usar un software, saber usar una máquina, con un mundo tan cambiante, las máquinas cambian, el software cambia, y ahora lo que voy a necesitar es que aprendan nuevamente algo nuevo y algo distinto. Pero lo que no se va a ir de la vista son las habilidades blandas. Insistieron mucho en que estas empresas pueden enseñar a sus nuevos trabajadores esas partes finas, técnicas, muy específicas, pero lo que toma mucho tiempo enseñar es, por ejemplo, que la persona sea autodisciplinada, que sea confiable, que sea resiliente, que sea adaptativa, que colabore y trabaje en equipo, que por supuesto tenga un razonamiento abstracto, profundo, analítico, liderazgo, influencia social. ¿Y dónde se forma eso? Eso se forma, ustedes son educadoras y saben que en etapas sensitivas muy concretas que empiezan desde la primera infancia. Los buenos hábitos, esos hábitos no solo que no se olvidan, que se disfrutan de adulto. Por ejemplo, el orden, si no lo aprende uno, aquí habrá especialistas que nos dicen, si no lo aprendes cuando tienes 2, 3 años y tu mamá te manda a ordenar la habitación de los juguetes, ese ejercicio de jugar,
y dejar todos los juguetes regados y terminar ahí la actividad, forma, pero forma más que el niño regrese esos juguetes y los ordene. Y créanme que es complicadísimo. Yo tuve 2 niños en su momento ya adolescentes y es más cómodo tú levantarte y recoger los juguetes, pero privas a tus hijos de que aprendan una gran virtud que es el orden, que ayuda básicamente a esas 5 cuestiones que hoy valoran mucho las organizaciones. Y piensen, no lo hagamos solo por satisfacer las necesidades de las instituciones. Una persona que es autodisciplinada, adaptativa, colaborativa, que tiene un buen razonamiento y que tiene liderazgo e influencia social, no es un buen socio, no es un buen amigo, no es un buen novio o novia, no se convierte en una buena cónyuge. Claro que sí. Estas son cualidades y capacidades humanas muy valoradas, no solo para la vida profesional, sino también para la vida personal. ¿Y qué creen? Nosotros las construimos. Primero los papás, hay que decir, lo hemos dicho en Recrea, los primeros educadores son los papás y por eso tenemos Recrea Familia. Pero fuera de eso, nosotros como profesionales de la educación somos quienes desarrollamos o secundamos, hacemos resonancia de esas grandes habilidades que se forman en estos niveles. Entonces, fíjense, cómo colaboramos en la construcción de mejores personas profesionalmente hablando en un mundo incierto, simple y sencillamente fomentando virtudes y hábitos humanos básicos: orden, paciencia, templanza, perseverancia, fortaleza, justicia, que son lo que los educadores, como de hace 3 generaciones en la normal y 4,000 años en la humanidad, vienen haciendo, Eso no ha cambiado y no va a cambiar, porque esa es la parte bonita de la educación, la parte inmutable. Hoy que vemos tecnología y que vemos internet y robots y inteligencia artificial y realidad aumentada, son herramientas. Esas son cosas que los hombres nos inventamos y que evolucionan con el tiempo, pero la esencia humana, afortunadamente, no cambia. Y todos han escuchado aquella anécdota que dice: llega una persona y lee una inscripción en un muro que dice: esta generación, qué difícil es de trabajar con ella, de formar, de instruir, de educar. ¿Qué diferencia mi generación y la de mis papás, en donde los alumnos sí obedecían a sus maestros, los hijos obedecían a sus papás, les tenían respeto? Y entonces, cuando se dice la fecha de esa inscripción, es de 4,000 años atrás. Es decir, es lo mismo. La generación actual piensa que aquí tenemos problemas y que en el pasado fue mejor, ¿no? Como que se ve más verde el pasto en nuestra imaginación. Pero no, es la condición humana. Nosotros, como seres humanos, siempre estamos llamados a ciertas inclinaciones, debilidades, en las que tenemos que combatir y luchar en nuestras personas y en las personas que están a nuestro lado. Y maestros, pues eso es educar. Y podemos citar otros estudios, por ejemplo, que habla de las 10 habilidades para el 2025 y para los trabajos del futuro, que elaboró el Foro Económico Mundial. Y vean, dice que si una persona tiene pensamiento analítico innovador, si tiene una actitud proactiva a la educación, si puede resolver problemas complejos, que fíjense cómo crecimos en la pandemia de los problemas que resolvían nuestros alumnos. El de la página 17 elabora un proyecto integrador, elabora un proyecto que le implicaba saber de matemáticas, investigar de redacción, saber cómo usar la computadora para mandarle la información al maestro, hacer un video, hacer un PowerPoint. Fíjense todas las habilidades que se generan en una actividad compleja, porque es lo bonito del problem solving complejo, que es complejo mientras no sigas un método y no seas perseverante, y es muy sencillo cuando tienen los prerequisitos y sigues una metodología. El liderazgo, la creatividad, el desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Se fijan, hay un común denominador. Jalisco tiene el mismo desafío que la Ciudad de México, que Mérida, que Tijuana, que Singapur o que Qatar. Bueno, ahora Qatar está de moda, o Doha está de moda, y hace poco estuvimos un par de compañeros allá, y de verdad que sus escuelas
son ligeramente más bonitas y más tecnológicas y demás. No, son mucho más, pero sus desafíos son similares. Recuerdo mucho a Alejandro cuando fuimos, nos dijeron, van a ir al bachillerato STEAM, Ultra Plus, maravilloso. Hiciera algo muy interesante, una escuela bonita, métodos bonitos, interesantes. Y la verdad que después salimos Alejandro y yo de ahí decíamos, oye, no es mucha diferencia de lo que se hace en el CEPAC, no es mucha diferencia de lo que estamos haciendo en el CECITEC de Santa Margarita, no es muy distinto. Jóvenes que a través de desafíos los ponemos a ellos a pensar y a trabajar para que investiguen con las herramientas que hoy tienen acceso de manera democrática. Lo padre de un niño en Qatar o de un joven de 17 años en Qatar y uno mexicano es que pueden ingresar prácticamente a las mismas páginas si hablan el idioma. De ahí la importancia, por ejemplo, de hablar inglés. Y también nosotros tenemos una de las lenguas más potentes que existen y que más se hablan, que es el español. Entonces, se está democratizando el acceso a esta instrucción, a esta información valiosa, y eso nos coloca en similitud de condiciones. Pero generar estas habilidades blandas es un trabajo realmente complejo, toma tiempo, pero vale mucho la pena. Construir el talento para los futuros, para el futuro. Yo no sé por qué hoy está de moda hablar de en plural, ¿verdad? Los futuros, las juventudes, bueno, el futuro, la juventud, entendemos. Es muy divertido. Fíjense, yo a veces pienso, ¿qué será? Tengo tiempo que no lo hago. ¿Qué será dar clases de física? Yo soy físico y di muchos años clases de física en secundaria, un viernes de mayo a las 12 del mediodía. Aquí me dice una maestra, no lo hagas, es la muerte. O sea, es muy complicado, muy difícil. Y yo me imagino qué sería de mí intentando dar clase con 40 chavos o chavas, y yo pretendiendo que así como están ustedes, me prestaran atención por 40 minutos. O sea, soy ingenuo, por no decir más feo. Ya no se puede. No se puede porque los jóvenes, a diferencia de nosotros, están acostumbrados a esquemas. ¿Cuánto duraba el Chavo del 8? Nadie me diga quién lo veía, pero era media hora de un humor así, no muy sofisticado que digamos, o sí. ¿Había que tener mucha inteligencia para entenderle al humor del Chavo del 8? Creo que no, ¿verdad? Hoy, jóvenes y niños de esa misma edad toman un TikTok y en cosa de segundos se transmite un mensaje, se abre un interés, una curiosidad, un anhelo, un morbo, lo que quieran, en segundos. Eso no lo vivimos nosotros, maestros. No sabemos qué efecto va a tener en estos niños y niñas que lo vienen viendo desde que les soltaron un celular en su casa, que ahí está la discusión, cuándo es bueno soltarles el celular a los hijos, pues cuando ya el berrinche no lo puede soportar o no sé, pero en algún momento padres más formales como ustedes lo planifican y lo ejecutan, pero imagínense que deciden hacerlo cuando pase a la secundaria. Le das un celular. ¿Qué ventana le estás abriendo a ese niño en el tema informativo inmenso, infinito? En el tema de la instrucción, en el tema de la manipulación, en el tema de los riesgos. Es una ventana que depende de lo que teclees, te va a llevar a quién sabe dónde. Eso tampoco lo tuvimos nosotros en nuestros tiempos. Yo creo que el internet apareció cuando yo estudiaba en la prepa, y la prepa la hice grande, la hice a los 21 años, y me tenía que conectar con un teléfono de esos, de la misma conexión donde conectaba el teléfono de números que giraban. Ahí conectabas el módem, ya ahorita no saben, los jóvenes no saben ni qué es un módem, y si tu hermana o tu hermano levantaba el teléfono, ¿qué era lo que oía? Y los datos y la foto, tú decías, uy, qué rápido es la conexión de internet, llevan 3 renglones de la foto. ¿No se acuerdan? Bueno, aquí los mayores, los de mi edad sí se van a acordar, las fotos se abrían así, ¿a poco no? Un barrido, y luego decías, ya que iba a la mitad, no es la foto que busco, y te ibas a otra, ¿a poco no? Y otra vez, y ahí esperabas. Hoy los chavos esperan a que se abra una foto. No, si el video no sale rápido, dicen, no papá, qué porquería de internet tienes. Hijo, pero te acabo de donar un riñón. Sí, pero el internet es muy malo. ¿A poco no? O sea, nuestra familia exige un nivel de conectividad bastante amplio porque es la ventana que tienen para conocer el mundo. Ahora, ese mundo, competir desde un aula con ese mundo, yo creo que es de veras ingenuo.
Yo me imagino, ¿cómo puedes competir con 30, 40 mentes jóvenes, frescas, brillantes, con tiempo, ¿no? Que se levantan y en la noche se desvelan y al otro día se levantan como si nada y pueden estar dándole y dándole a un tema que les interesa. Y nosotros tenemos que preparar, ¿cuántas horas clase a la semana? 15, 20, 30, 40, que nos implica otro tanto de preparación. Vamos a tener el mismo tiempo, calidad y frescura en la mente. Tenemos ventajas, ¿eh? Tenemos lo que Carlos Llano llamaba el conocimiento prudencial, la experiencia. Nos hemos tropezado muchas veces, y muchas, porque a veces en la misma piedra y no entendíamos, y la vida sabemos que la lección que no aprendes te la vuelve a repetir hasta que te cae el 20, ¿no? Eso es muy valioso y es una de nuestras desventajas. Jóvenes, acceso a la tecnología, una rapidez en sus interacciones muy fuerte, pero también ciertas deficiencias que requieren un acompañamiento de nosotros. Bueno, si es muy difícil dar clases así, ¿qué alternativas tenemos? ¿Y qué está haciendo Jalisco para colaborar y tener otra realidad educativa? Bueno, primero decir que hemos fomentado mucho los proyectos STEAM, y no es porque al secretario, como es físico, le encantan las ciencias, las matemáticas, la ingeniería, la computación, que sí me gusta, sí me gusta, pero no es por eso. A mí lo que me llamó la atención, y yo he procurado que lo fomentemos en la Secretaría, es porque la estrategia STEAM no es de ciencia y tecnología, es de integración de saberes a través de resolución de problemas y proyectos en donde no vemos aisladas las asignaturas o las materias y vemos el todo, e interactuamos y colaboramos en lo que cada quien es diestro en hacer. Y cuando yo estudiaba esto recientemente, yo me imaginaba, y perdón que parece esto un flashback al pasado, a las 7 de la noche va a estar un grupo de rock de los 70, yo lo estoy llevando a historias de los 70, pero en los 70 cuando yo estudiaba en la primaria, ¿saben cómo se hacían las tareas en equipo? No sé por qué los maestros siempre hacen equipos de 5, ¿no? 5, ya, son tus 5 cuates. Y entonces era, a ver, trabajo en equipo, tema, investigación, fulanito, vete a la papelería y compra la estampita, el cromo, ojalá que estuviera abierta la papelería, de esa que cerraban a las 8 de la noche, y entonces el que tenía más bonita letra, ¿qué hacía? La cartulina, ¿no? Transcribía. El que era más estratégico le dictaba, y luego el que dibujaba más bonito dibujaba, y el que hablaba mejor exponía, ¿no? No, era una maravilla, o sea, que Google Apps for Education y que documentos colaborativos, esa era verdadera colaboración. Así colaborábamos. Y, sigue siendo así en muchas escuelas, sí, pero ahora con otras herramientas. Entonces, dice, en mi escuela no, en mi escuela sigue igual. Bueno, no lo dudo que siga siendo igual, pero con el tiempo esto va a empezar a evolucionar y vamos a hacer lo mismo, pero con otro tipo de herramientas, ¿no? Y es igual que cuando surgieron los cañones, ¿no? Pintarrón, gis, pero primero gis y pizarrón verde o negro y las manchas. Tú sabías que alguien era maestro porque sus trajes, no, ahorita no es mi caso porque ya son pintarrones, pero después llegaron los cañones y las pantallas. Miren esta de qué tamaño es, pero estoy haciendo lo mismo que si hubiera un pizarrón. Pongo una idea y ustedes voltean a ver algo que ya no dibujé porque alguien lo hizo antes o se elabora antes y se proyecta. Pero cuando empieza a trabajar la estrategia STEAM, pones a los alumnos a trabajar, a crear. Y vean, aquí hay fotografías reales jaliscienses de niños, de niñas y jóvenes que se han ido a trabajar en proyectos como Promate. 6,000 jóvenes en estos concursos de matemáticas hacen que Jalisco ya empiece a ser una potencia en tema de matemáticas, no solo local, sino que ya empiece a competir con el mundo. Cuando empieza la emergencia sanitaria, a mí me sorprendieron, no sé si por aquí está Cuauhtémoc y su equipo. Ese equipo empezó a generar contenidos digitales de matemáticas de alto desempeño en línea, porque son la mayoría de los de su equipo muy jóvenes y ellos migraron de la cartulina de una manera muy natural a el ordenador, como dirían los españoles, a la compu, y empezaron a hacer videos y a hacer animaciones, etcétera. Y este proyecto de Promate no se interrumpió, al contrario, creció en la pandemia. En el tema de Súmate, este programa de verano que dice, bueno,
aprovecha muy bien tu tiempo libre de vacaciones y vente a formar en estas áreas de alto desempeño también. 1,400 jóvenes dijeron que sí a este tipo de convocatorias y ahora estos jóvenes tenemos entre ellos los próximos ingenieros y los próximos científicos con una actividad en donde estoy seguro que no les aventaron un rollo de 40 minutos, los pusieron a experimentar con la naturaleza y obtuvieron resultados. ¿Qué decir de estos eventos? Yo ahorita tuve una comida con algunos de los expositores que han estado con ustedes y les decía que tienen 4 pretextos al año para visitar Jalisco: Recrea Academy, Recrea LAN, Recrea Familia y de vacaciones, ¿no? No, tienen muchas ocasiones porque nosotros estamos procurando tener este tipo de encuentros para compartir buenas prácticas. No se tienen que perder el Recrea Challenge, o sea, escuchar lo que han hecho las CAP. Cuando alguien me pregunta, ¿qué son las CAP? Pues es la autonomía escolar que tiene cada colectivo para determinarse en una vía responsable, generar sus propias estrategias. Bueno, teóricamente soy muy padre, pero se oye más padre, se ve más padre estar viendo cómo algo que ni se nos hubiera ocurrido, una escuela le está resultando muy exitoso y que nosotros podemos llevar a nuestra práctica educativa, tropicalizarlo, porque no hay 2 escuelas idénticas, y tener experiencias también satisfactorias. Bueno, en ese sentido, estos eventos es lo que logran hacer: enseñarnos a nosotros que hicimos nuestro trabajo en equipo en cartulinas, a vivir otro tipo de experiencias a través de desafíos. Y les digo uno muy concreto, por ejemplo, el hecho de que el desafío Jóvenes Recrea STEAM, su convocatoria es súper minimalista. A los chavos de prepa, el próximo año, para que le digan a sus sobrinos, a sus hijos en edad de preparatoria, pueden participar todos los jóvenes de preparatoria que estén en cualquier prepa, siempre y cuando estén en Jalisco, pública, privada, de la Universidad de Guadalajara, federalizada, estatal, cualquiera, identificando un problema y proponiendo una solución. Y los mejores equipos los tenemos estimulados a través de una gran zanahoria, un premio de 265,000 pesos, computadoras, viajes locales, internacionales, toda una experiencia para él y para su maestro, para que también los que son maestros de prepa anoten a sus chavos y se suban. Pero lo más importante es que enseñamos a nuestros alumnos a elaborar proyectos, a darle seguimiento a sus proyectos, a exponer y vender bien los proyectos. Yo cuando he estado en las sesiones informativas les digo a los chavos, levante la mano, háganlo ustedes por favor, quien sepa qué es un elevator pitch, levante la mano. ¿Qué es un elevator pitch? Muy bien. 10 para la maestra. Elevator pitch. It doesn't ring a bell. Aquí ya está 2. Ahí está 3, 4. Ahí está, fíjense. Yo les aseguro que quien vive una experiencia de estas, todo el mundo va a levantar la mano y va a saber qué es un pitch o un elevator pitch. Es un discurso súper breve. Es la posibilidad de comunicar una idea en segundos, en lo que dura un elevador de ir al piso 1 al piso 10, tienes que ser capaz de decirle a alguien que va en ese elevador tu idea y que lo enganches. ¿Suena fácil? No, es difícil. Pero hay gente que tiene la habilidad, porque es tan inteligente, de ser tan sintético y de decir, imagínense Zuckerman cuando estaba pensando en el Facebook, ¿cómo dijo? ¿Cuál es tu idea? En el elevador. Una plataforma electrónica en donde la gente suba fotografías, haga un perfil, hable sobre su vida y haga amistades en línea. Facebook, ¿no? O sea, es muy fácil decirlo ya que lo viste pasar, pero cuando tienes la idea, ¿cómo se la comunicas a alguien para que le meta dinero? El término viene del sector del emprendimiento, cuando dicen que un buen negocio tiene que ser transmitido en segundos, ¿no? El que hizo Uber, mira, yo voy a hacer una aplicación que desde tu celular vas a poner en contacto a alguien que quiere tomar un taxi o transportarse de un sitio a otro y a otra persona que tiene un auto y quiere trabajar. ¿Quién iba a pensar que Uber en 10 años iba a lograr lo que BMW ha logrado en 100, tener el mismo valor de mercado? Uno tiene un siglo haciendo autos y tiene fábricas en todo el mundo, ingenieros y demás. Y Uber yo creo que ya ahorita vale más Uber que BMW, y lo hicieron un grupo de 5 o 6 ingenieros. O WhatsApp, que lo compraron a miles de millones de pesos. Facebook compra a WhatsApp. Oye,
si Facebook fue tan innovador, ¿por qué no pudo generar WhatsApp? Porque algo pasa cuando una organización es muy grande, que su masa inercial hace que, como un elefante, se mueva despacito. Es súper fuerte y pesado, pero se mueve despacito. Pero en cambio, las hormigas, ¿a poco no se ve que andan rapidísimo? O un chimpancé puede subir un árbol que un gorila no, a pesar de que el gorila es más fuerte. Entonces, en un mundo cambiante es muy importante darle a personas y a mentes creativas y jóvenes un rango de flexibilidad, y por eso la convocatoria de Recrea STEAM es tan abierta. Porque nosotros con nuestra visión, yo me acuerdo cuando estaba con nuestros compañeros, decía, no, pero dime si es en categoría de química, de física, con 4 hojas en el reporte, con 5, con gráficas, y eso ya lo empezamos a estructurar a como nosotros pensamos, no como los niños y niñas y jóvenes de hoy piensan y actúan, porque así están aprendiendo. ¿Ustedes creen que están aprendiendo de nuestras bonitas clases o de las pantallas? Hombre, de los dos. Pero las pantallas no estaban en juego cuando nosotros fuimos estudiantes, porque la pantalla que yo veía, nomás estoy revelando mi edad, ¿verdad? Pero las pantallas que yo veía, la primera pantalla que yo vi, había una cosa que se llamaba regulador, y tú tenías que llegar y tenía un pedalito. ¿Sí se acuerdan, maestra? Lo prendías, porque si la novela empezaba a las 8, la tenías que prender a las 7:45, porque requería, mira, Gina le está dando risa, su mamá tenía una de esas, 15 minutos para que el cinescopio desde el centro de la imagen saliera un puntito. Mamá, ya va a empezar la novela. Ya cuando se prendía, empezaba la novela. No, la inmediatez, y decíamos, wow, qué tecnología, ¿eh? Estoy viendo un concierto en vivo, estoy viendo un partido de fútbol sin estar en el estadio. Oye, eso es así como, bueno, ¿y qué hacían, no? ¿De qué vivían? ¿O por qué le encontraban significado a la vida si no tenían internet? No, nos dirían nuestros hijos en este momento. En fin, esa es la diferencia. Miren, esta es la estadística de la última edición. Solo llevamos 2 desafíos, 1 por año. El 2021 muy exitoso, más de 4,000 jóvenes respondieron, 700 y tantos proyectos, y en un año otro crecimos 73%. Ahora fueron más de 6,500 participantes, más de 791 instructores, y la verdad, imagínense esos chavos recibiendo retroalimentación en Puerto Vallarta de los mismos directivos que visitamos en Estados Unidos. Muchos de ellos vinieron a darle retroalimentación a sus proyectos. Es más, había unos directores que se querían llevar a los chavos a trabajar a sus empresas, y les teníamos que decir, AstraZeneca, bueno, una empresa cualquiera, no te lo lleves, apenas está en prepa, le falta la universidad. Fíjense, porque la industria valora cada vez más esa chispa creativa, espontaneidad, y esas son oportunidades. Entonces, yo le he pedido a Pedro Díaz, a su equipo, que esta experiencia de prepa vaya bajando más a través del equipo de Nadia, de Cuauhtémoc, para hacer este tipo de desafíos y hacerles más fácil la tarea de motivar a sus alumnos. Y ustedes no saben lo que se pone a estudiar un chavo cuando empieza a hacer esto, ¿eh? No hay una tarea que baste, así que tú digas, me traes un trabajo de 20 hojas, no se compara con dejarles un desafío. Son horas y horas y horas que le meten de investigación, de discusión entre sus compañeros, de hacer el proyecto de una manera y volverlo a rehacer, de hacer una y otra vez la presentación de PowerPoint, de hacer una y otra vez el video. Y es un gran aprendizaje que, fíjense, no solo pasa en ciencia y tecnología. Yo comento mucho de mi práctica profesional como director de prepa, que nada me ayudó más a elevar la calidad de historia, filosofía, antropología y todos estos temas de la preparatoria donde ya era director, que meter a mis chavos a participar en torneos de debate. Fíjense, cuando los jóvenes se ponen a debatir con otros jóvenes, se inspiran. Que voy contra las 5, corran, y se ponen, ¿cuál es el tema? No sé, el transporte público contra el derecho de vía, de no sé qué cosa. Aprenden mejor que un abogado el tema jurídico, mejor que un ingeniero vial, el tema de las calles. ¿Por qué? Porque tienen un gran aliciente. En ese sentido, es lo que yo podría decir que nosotros estamos viendo reflejado, esta recomendación que hace el mundo académico a los educadores sobre el currículum integrado.
Aquí van a tener otros especialistas que les van a hablar en qué consiste el currículum integrado, en qué consisten los proyectos integradores. Pero mi idea el día de hoy de participar en esta sesión es decirles que en práctica no solo personal, sino de otros de mis compañeros, vemos que es muy potente inscribir a tus alumnos en un desafío. Fíjense, ahorita que está de moda la Fórmula 1, este proyecto de F1 for Schools es un carrito de este tamaño, de poco más de 20 y tantos centímetros de un polímero duro que van trabajando y van haciendo aerodinámico los alumnos, y un tanquecito de aire comprimido que hace que alcance velocidades, ahorita no recuerdo, pero de kilómetros por hora en 50 metros, en unas pistas. Son cochecitos, pero realmente estos chavos aprenden cosas que se aprenden en la escudería de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque la aerodinámica es lo mismo para un coche grande que para, bueno, muy similar que para uno pequeño. El concepto de aceleración, velocidad, aerodinámica, relación peso, potencia entre un coche chiquito y uno grande, son las mismas ecuaciones matemáticas, Entonces aprendes un montón. Ellos no solo construyen el coche y lo echan a volar, sino que tienen que exponer cómo lo diseñaron, cómo lo construyeron, etcétera. Y su servidor, que también ha trabajado en una universidad, veo cómo chavos que primero hacen ese cochecito en la universidad. En el caso de cuando fui director de ingeniería mecatrónica en la UP, fuimos varios años a competir a Estados Unidos con un coche ya no de 25 o 30 centímetros, sino de 3 metros, con un motor de 600 centímetros cúbicos que alcanza velocidades impresionantes. Y no es toda una Fórmula 1, pero es el siguiente paso. Y no me imagino, insisto, otra manera en que puedan destinar más tiempo a la investigación, a la preparación de su trabajo, que este tipo de desafíos. ¿Qué decirles también del arte y la cultura? Pues algo similar. En estos últimos meses hemos estado entregando instrumentos musicales y aquí hay una invitación abierta. El maestro que diga, mándame, yo soy bueno para la guitarra, mándame 10 guitarras y yo me comprometo a que en mi grupo de quinto hago una rondalla o interpreto, doy un pequeño recital y se los mandamos. Y ha habido presidentes municipales que les planteamos, si tú le pagas a los maestros de música, nosotros te damos todos los instrumentos de una orquesta sinfónica. ¿Y qué cree que hacen? Dicen que sí, y después al mes, a los 2 meses, si acaso, te está mandando el presidente municipal un video en donde ya están muy bien afinados con esos instrumentos. ¿Cuánto tiempo les llevará a un chavo a hacer sus primeros acordes de violín en los que no salgas corriendo, ¿no? en que lo escuches? Horas y horas y tutoriales en YouTube, porque no se quedan ahora solo con lo que dice el maestro, El maestro me explica, ¿y qué hace un chavo promedio, nuestros hijos, cuando hacen la tarea? Pantalla, esa que le regalaron en Navidad o la que les van a regalar en esta Navidad, y ustedes dicen, no, se va a poner a jugar. No, muchas de las veces se ponen a abrir un tutorial y luego te sorprendes de por qué sabe lo que sabe, porque esto es una maravilla cuando se usa bien, porque hay mucha gente que genera contenido que podemos encontrar en estas pantallas. Y lo mismo puede pasar en temas ecológicos, construyendo un huerto urbano o haciendo un concurso de dibujo. Miren, últimamente estamos llevando unos kits de artísticas que de verdad me dan ganas de abrir uno, sentarme y empezar a pintar. Tienen óleos, acuarelas, colores pastel, lienzos, y es eso, tener el desafío y la oportunidad. Bueno, con los pequeños también estamos haciendo este tipo de esfuerzos, por eso es que firmamos un convenio con la Fundación Lego y Plaza Sésamo para que desde preescolar los niños comiencen a tener esta experiencia vivencial y aprendiendo a través de algo padrísimo que es el juego. Cuando se presentó, cuando se tomó esa fotografía, yo me tardé, yo creo que 15 minutos en atender a unas personas. Vuelvo a voltear donde estaban los personajes de Plaza Sésamo, todos los niños de 4, 5 años de pie, cantando una canción con contenido padrísimo. Les estaban aprendiendo cosas impresionantes en minutos, método, estímulo, canales que a ellos les interesan. ¿A poco no, Gina? ¿No estaban los niños cantando y felices? Aquí a nuestras compañeras supervisoras, directoras. Entonces, es eso. Les decía que a los extranjeros los estamos invitando por eventos como este. Recrealan. Ustedes saben que se suscita en este mismo sitio, bueno, del otro lado de la expo, en el marco de Talent Land.
¿Cuál es el récord de Talentland en el evento pasado? Creo que tuvieron 25,000 asistentes. ¿Cuántos tuvimos nosotros? 35,000. ¿Por qué? Porque hay más niños que jóvenes, sí, pero también hay más entusiasmo. Es padrísimo ver que estos eventos, vean, si se fijan, los niños no están solos, detrás de ellos suele haber adultos, son sus papás. Son los papás que no solo descubren los intereses de sus hijos, sino también que descubren momentos para pasar tiempo de calidad, que cada vez es más difícil el tiempo de calidad, a través del juego. Miren, alguien me regaló unos de estos. Una semana estuve enajenado hasta que mi hijo me lo quitó. Mi hijo de 19 años llega un día, los toma y ya no me los regresó. Gracias a Dios, si no hubiera faltado trabajar. O sea, una experiencia inmersiva, o sea, que tú recuerdes. Es más, no sé si lloré, porque si lloré no se notó porque trae los óculos, ¿no? Pero yo creo que los dejé mojaditos porque cuando me meto y empiezo a explorar la realidad aumentada, y entonces regreso al sitio donde yo viví cuando era adolescente, en un helicóptero allá en Los Ángeles, California. Obviamente todo era virtual, y entonces yo iba viendo las calles y decía, oye, ese parque no estaba, ese edificio no estaba. O sea, es maravilloso. Y esto solo es el inicio de la realidad aumentada, la realidad virtual, las experiencias sensoriales que la tecnología nos va a traer. Hasta ahorita todo lo hemos visto en 2 dimensiones, y hasta hace poco en cinescopio blanco y negro. Bueno, acá no les digo que se vayan a mi generación, pero ¿cuántos de ustedes utilizaron computadoras ya con píxeles pero con cinescopio? ¿No? Que ya vemos mal porque veíamos el espectro de luz visible y también la radioactiva, yo creo, porque desde entonces empecé a utilizar lentes. Hoy estos monitores de LEDs son un poco más amables a nuestros ojos, pero estamos viendo en 2 dimensiones. El tema de tener una experiencia inmersiva va a transformar la educación. ¿Qué les quiero decir? Agóbiense con todo lo que viene. No, utilicemos, saquemos ventaja conociendo estos artículos. Cierro con esto, porque estamos a 6 minutos de concluir. Los proyectos integradores que ustedes han elaborado, porque son decenas de personas, tal vez más de 100 personas las que han participado en la creación, no, seguramente más de 100 personas, cientos tal vez de personas en la creación de los contenidos, de los personajes, de las guías técnicas, de los materiales de trabajo, de darle mantenimiento a la página que está arriba, es para ustedes. Esto, cuando Pedro Díaz nos proponía una capacitación intensiva en este semestre para que pudiéramos entender mejor qué son los proyectos integradores, no era por los proyectos integradores, era para darnos cuenta que las herramientas que tenemos que utilizar en el aula son muy diversas, y que estas herramientas no solo son para el aula, son para que el alumno las consuma cuando pueda consumirlas, en los trayectos, en su casa, y que deje tal vez de estar viendo una narcoserie tal vez, que seguramente no le va a ayudar, al contrario, y que se ponga a consumir contenido que le abona su proceso formativo. Pero ¿cómo le vamos a poder recomendar contenidos si nosotros mismos no los conocemos? La primera condición para crecer en el dominio de una nueva tecnología es mojándonos los pies, es decir, metiéndonos a ese charco nuevo o a esa costa en la playa, que nos lleguen las olas. ¿Y cómo se siente cuando llegan las primeras olas y no estás acostumbrado? Como que te mueven el piso, ¿verdad? Y no es el agua que se está moviendo, pero es la única manera de empezar a sumergirse a esa nueva realidad y a construir. Les voy a pedir a mis compañeros que proyecten un video de un testimonio que hizo Rafael Yus hace un año.
Bueno, no se vio como me hubiera gustado porque se vio en 4 pantallas, como que lo vieron en el… ya ven que el color en un monitor se compone de los 3 colores básicos, entonces se veía muy bonito en cian, en magenta y en amarillo, y no se oía muy bien, pero básicamente es un video que yo veo cuando estoy deprimido. Que un especialista en currículum integrado diga que en Jalisco se están haciendo esfuerzos colectivos y del Estado para fomentar métodos como los proyectos integradores, como los desafíos, como ninguna otra parte del mundo, el especialista en ese tema ha visto, pues sí estimula, ¿no? Entonces, si están depres, véanlo, si están, este curso de proyectos integrados, vean esto porque creo que estimula. Pero es eso, es saber que lo que están haciendo sus compañeros para tener estos contenidos con su respectiva ficha, con contenidos multimedia, con elementos para evaluar ese programa o esa sesión o ese proyecto, con los juegos interactivos, con los formularios, con pues herramientas didácticas, no se hizo fácil, son 2.900 recursos digitales por poner un ejemplo, y yo les pediría que se conviertan en embajadores para usarlos y para difundirlos y que lo sigamos perfeccionando. No lo vean como un producto terminado, véanlo como la posibilidad de decir, oye, Gina, Saúl, Álvaro, Pedro Díaz o cualquiera que conozcan de este equipo que está trabajando en los proyectos integradores, déjame, te ayudo, te sugiero tal modificación, te sugiero que mejores tal o cual cuestión. Eso es lo que nos va a permitir tener un repositorio de proyectos integradores muy fuertes. Estas son las fases de los proyectos integradores, tienen una estructura, una lógica de 4 pasos, la fase de lanzamiento, la de indagación, la de construcción de productos finales y la presentación pública de ese proyecto. A muchos les estimula estar en público, Yo no me pongo a preparar una presentación si no vengo aquí a decirla. Mi estímulo es compartir. Para otros es elaborar y diseñar y que se vea bonito, y alguien, insisto, volvemos al tema de la cartulina, a aprender del otro con la colaboración. En fin, ¿qué sigue? Pues solo Dios lo sabe, y la reforma federal, pero nos dio mucho gusto cuando la reforma federal, las aportaciones que hicieron ustedes cuando tuvimos ese encuentro con Marx Arriaga y las autoridades de la CEP federal, lo vimos reflejado en ¿qué dice la reforma federal? Hablan del currículum integrado, de proyectos integradores, hablan de las comunidades de aprendizaje para la vida, hablan del rol que tiene la comunidad en el aprendizaje, hablan de invitar al otro. Lo que les quiero decir, hay un empate entre, por lo menos en el marco didáctico, en el marco pedagógico, con muchos de los elementos de Recrea, con la nueva escuela mexicana. Claro, debo decir, soy jalisciense, soy el secretario de Jalisco, que tenemos una gran ventaja. Llevamos 3 años y medio de delantera. A nosotros no es un obstáculo que esté en la reforma o no, porque esta no tiene que ver con el contenido, tiene que ver más con el proceso y el ejercicio de la práctica de enseñanza-aprendizaje. Y de verdad, ¿quién es el máster en el aula? Ustedes hacen lo que quieren en el buen sentido, y creo que pueden tener la tranquilidad de lo que hagan en la reforma, lo que hagan en Recrea Academy, en Recrea, va a estar alineado a la reforma federal. Fíjense, en la visión de inclusión de equidad, en el STEAM también lo menciona, y en lo que les decía hace un momento, en la construcción, en la autonomía responsable, y eso, lo cual nos da muchísimo gusto, porque a final de cuentas es un signo de que vamos por el buen camino. Y es más importante, dice el sabio, ir, aunque sea despacito, en el camino correcto, que correr en el incorrecto, porque en el incorrecto, entre más corres, más te alejas. Entonces eso nos dio un gran elemento de tranquilidad, como también nos dio mucha tranquilidad saber que la UNESCO, en su reporte del 10 de noviembre de hace un año, dijo que las recomendaciones que les da a los sistemas educativos mundiales la UNESCO, solo lo ha hecho 3 veces en su historia, y la similitud que tiene el proyecto educativo Recrea con esas recomendaciones, pues creo que nos debe de hacer sentir muy orgullosos, porque ese proyecto no lo hicimos unos cuantos, lo hicimos todos. Muchísimas gracias por su atención. Como consumí todo el tiempo, no sé si haya oportunidad para una pregunta, por lo menos una. Bueno, ¿sí? Una pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta?
o ya subimos al grupo de rock. No, falta una hora más. No. Pero no se vayan a ir, por favor, permanezcan aquí. Me llegó, se filtró que va a haber hasta cerveza. Check. Ayúdenme quedándose para ver si esto es cierto o no. Y además es muy feo uno tomarse muchos litros. Espero que entre todos hagamos la tarea. Perdón, secretario, muchísimas gracias. Sí tenemos preguntas del público. A ver, gracias. Un aplauso para nuestro señor secretario. Siempre es un gusto escucharlo y escuchar a nuestra máxima autoridad educativa en el escenario de Recrea Academy. La verdad, secretario, lo agradecemos mucho. Gracias por tu tiempo. No, gracias. Pues tenemos una pregunta de aquel lado. Juan, ¿nos ayudas, por favor? Adelante. Sí, muchas gracias y felicitar al señor secretario por la participación. Y la pregunta sería, o mejor dicho, la inquietud, son dos, ¿no? Una dirigida a los colegas maestros que primero dejen de comprar ya planeaciones en Facebook y que nos enfoquemos a lo que acaba de mencionar el secretario, ¿no? Y la segunda, pues que tomemos el desafío y que nos vayamos a los proyectos. Los proyectos integradores no son nuevos, bueno, es nuevo el término, pero los proyectos se utilizan y se profesionalizaron en los países desarrollados desde los 60s. Es obligatorio para los gobiernos locales, estatales y municipales del 2006 para acá, para los federales. Es obligatorio para los gobiernos estatales del 2013 para acá y es obligatorio para el gobierno municipal del 2015 para acá. De manera que se supone que todos los gobiernos están ahorita en los proyectos integradores y pues es una oportunidad poder ahora la educación, pues ponernos a la par con estos proyectos y hacer caso al secretario de Educación. Gracias. No, muchas gracias. Creo que tenemos otra pregunta aquí al frente. ¿Dónde está el micrófono? Si me ayudan. Bueno, tenemos una aquí al frente, otra de aquel lado. Compañeros, perfecto. Creo que ya está ya el micrófono. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes, secretario. Gracias. Pues viendo la temática que es desarrollar el talento para el futuro, en lo personal considero nuestra sociedad en un mundo globalizado. No sé usted cómo ve, dice que vamos caminando junto con el marco de la nueva escuela mexicana. Entonces, yo he leído poco, honestamente, de lo preliminar que ha salido. Sin embargo, encuentro una discrepancia hacia regresar a lo que es la educación del sur o de la sociedad hacia lo interno, cuando el mundo nos está exigiendo prepararlos para algo externo y algo globalizado. Entonces, en lo personal a mí me conflictúa. A mí también. Porque quizá lo desconozco. Realmente de lo preliminar yo llevo 150 hojas leídas, pero digo, a lo que nos presenta ustedes, a lo que viene presentado por el gobierno federal, pues para mí creo que son dos brechas y me conflictúa cómo poder integrarlas. No sé usted qué apreciación tiene. No, francamente sí, también genera preocupación y tienes mucha razón. Yo hace un momento hablaba de las similitudes que nos agradan porque se empatan con Recrea, pero no todo se empata con Recrea y tú has descrito una que no coincide y esta visión o esta recomendación de revisar cómo estamos en el tema de nuestra relación con la colonia o este tema de la decolonización, este tema de volver a lo indígena, este tema de que no está mal volver a lo indígena, lo que está mal es que lo que uno entiende es que tiene que dejar de lado uno el mestizaje y México no se concibe sin el mestizaje y todos estos temas ideológicos entre el neoliberalismo y la nueva propuesta de esta administración federal. En eso sí no lo compartimos, pero fíjate por qué no lo compartimos, no por temas ideológicos, por temas didácticos y pedagógicos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo mejor que podemos hacer con nuestros niños en la educación básica? Enseñarlos a tener un pensamiento crítico, no adoctrinarlos en A o en B, ni A ni B, ni en el extremo derecho ni en el extremo izquierdo, sino en el reconocimiento de, por ejemplo, cosas tan sencillas. ¿Quién de ustedes enseña a sus alumnos a distinguir entre hechos y opiniones?
Fíjense, es un aprendizaje básico, hechos y opiniones. Tú enseñas a un niño a distinguir entre un hecho y una opinión y vas a saber discutir. Las opiniones no hay que discutirlas. ¿Cuál es el mejor equipo de fútbol? Pues depende el que te guste, del lugar donde naciste, el color de la camiseta. Es algo subjetivo, depende del sujeto. En cambio, si algo lo puedes calificar como falso y verdadero, si lo puedes cuantificar, lo puedes medir, puedes decir, este es un color rojo y no es azul, porque tiene una longitud de onda concreta, entonces podemos discutir, porque podemos verificar quién de los dos tiene razón. Y eso es más formativo que a un niño, imagínate, preescolar, explicarle el neoliberalismo, la decolonización. Si ni nosotros lo terminamos, bueno, no nosotros, si ni yo lo termino de entender después de lo que he ido 2 o 3 veces. No, creo que es un tema, la educación no tiene que ser en ideologías, tiene que ser en libertad, tiene que ser en conocimiento y reconocer lo que decíamos hace un momento. Hay cosas objetivas, concretas y claras, inmutables incluso, y hay otras cosas que son opinables. Entonces, en ese sentido, nosotros no nos sumamos en buen plan, y se lo hemos dicho. Algunos de ustedes estuvieron en un diálogo muy interesante que tuvimos después de este ejercicio de consulta con Marza Arriaga en la Benemérita. Había estudiantes, había profesores, y la verdad que por lo menos es una persona que yo respeto mucho porque se puede dialogar. Y yo me puedo pasar 2 horas hablando con él sobre la decolonización y lo que él entiende y lo que yo percibo, y nos enriquecemos ambos, pero somos adultos, somos profesionales de la educación que estamos hablando sobre un tema. Yo lo que diría es, nosotros, primero, como tú dices, hay que leerlo, hay que estudiarlo y hay que tener un criterio propio, pero también hay que confiar en el colectivo. No son pocas personas, hay todo un equipo de especialistas que cuando sale cada documento federal, lo empezamos a circular y analizar y dar una retroalimentación objetiva de lo que nosotros creemos, y eso creo que ha enriquecido el proyecto federal. En ese sentido, pues en educación hay que desear que a todos los estados les vaya bien y que a la federación le vaya muy bien en educación, en salud, en seguridad, bueno, y en todo lo demás, ¿no? Y en economía y en muchas otras cosas más. Y creo, algo que me ha gustado mucho que he escuchado en la reforma federal, es que hay muchas voces dentro de la Secretaría, no todas, porque tampoco hay una homologación de criterios, pero las voces que a mí me gusta escuchar o que me dan esperanza es la que dice que la reforma próxima, ojalá que la puedan implementar y que les dé la vida para implementarla en el último ciclo escolar completo que van a tener, que es el 23-24, y es que la reforma federal va a crecer desde lo local, surge desde lo local. Así nos lo han dicho los principales actores y eso nos da mucha tranquilidad. Dicho de otra manera, entre más ganas le pongamos, no a Recrea, sí a Recrea, pero a tu práctica educativa, a la tuya y a la tuya, le estamos abonando al proyecto federal, porque algo que también muy valioso que viene en la reforma federal es la libertad curricular que van a tener los colectivos escolares. Y yo tengo colegas secretarios que eso se asustan y lo han dicho públicamente en las CONAEDUS. ¿Qué? ¿El colectivo va a decidir sobre el plan y programa de estudio y cómo se va a aplicar? Y se asustan, y dicen, ¿y qué tal si deciden ya no dar ciencia, o dar orientación sexual, o dar religión, que no se puede? Se hacen esos planteamientos que me parece que son extremos. ¿Nosotros estamos inquietos? No, creo que estamos entusiasmados porque estos 3 años de trabajar la metodología CAP nos va a permitir que el colectivo incremente la asertividad en su decisión. Entonces creo que van a pasar cosas muy padres. No te están diciendo, decide si das mate o no das mate, no hay que dar matemáticas. Pero cómo das matemáticas sí está en el ámbito de nuestra decisión. Y nosotros creo yo que la mayoría de los colectivos no vamos a empezar a discutir, no hay que darles tanta mate a los niños, o sí, no. Vamos a decir, ¿cómo hacemos un proyecto integrador donde aprendan matemáticas, donde aprendan comunicación, donde aprendan historia? Creo yo que eso va a pasar si seguimos haciendo nuestra tarea. Gracias. Creo que ya estamos en tiempo, ¿verdad? Estamos ya súper en tiempo, secretario, pero te agradezco muchísimo este espacio, esta oportunidad en tu agenda. Y yo quiero invitar a nuestra compañera Fanny Valdivia, directora general de Planeación, a entregar un reconocimiento a nuestro señor secretario, muy merecido. Adelante, por favor. Bienvenida, Fanny. Secretario, yo sé, tú eres en mucho el autor, pero te estamos entregando un reconocimiento, por supuesto la placa oficial de Recrea y una artesanía conmemorativa. Esperamos verlas en tu escritorio, por favor. Excelente. Pues, ¿qué les parece si despedimos a nuestro señor secretario y a la maestra Fanny Valdivia, agradeciéndoles su presencia en este escenario? Adelante, por favor.
A ver, me están diciendo que vamos a seguir. Espérenme un segundito ahí, secretario. Todos congélense. ¿Qué les parece si etiquetamos una foto con nuestro señor secretario en nuestras redes sociales con el hashtag Recrea Academy? ¿Quieren? ¿Está bien? Vengan para acá y nos van a tomar una foto de este lado. Muy bien, todos volteando frente a Fanny, por favor, de este lado. Que si puedes subir. ¿Cómo? ¿Quieren salir en la foto o no quieren salir en la foto? ¿Sí? Entonces la hacemos selfie, ¿de acuerdo? Va. Sí. Espera, ahí. La selfie es todos sentados y el secretario la toma, ¿va? ¿Nos pueden ayudar prendiendo la luz, por favor? ¿3 micrófonos? Gracias.